yo creo que estos días que estamos viviendo, hermanos, son días difíciles, días peligrosos, semejante a los que vivió el apóstol Pablo en el primer siglo. Él llamó a sus días días peligrosos, días peligrosos. Y bueno, estos son días también peligrosos en los cuales necesitamos conocer las Escrituras para entender los días peligrosos, para comprenderlos y aprender a vivir en medio de ellos. Y por lo tanto, estar pues seguros de la cobertura y del acompañamiento del Señor. Muy bien, ahora los niños van a pasar también a sus clases. Los niños, si es que no han pasado, ya algunos ya se fueron, perdonen que no había dicho esto. Niños, pasen a sus clases a ser ministrados también con la palabra del Señor. Pero este tiempo que estamos viviendo es el tiempo en el cual Dios nos permite vivir, nos ha traído para este tiempo, no es casualidad, no estamos en el tiempo equivocado, estamos en el tiempo correcto que Dios quiere que nosotros vivamos para desarrollar en nosotros su plan y su sabiduría, para que podamos entenderlo y vivir de la manera adecuada como Él quiere que seamos testigos en medio de la sociedad en la cual vivimos. Así que estos son nuestros tiempos. Esta mañana voy a hablar acerca de la justicia de Dios. Vamos a hacer dos domingos para hablar de la justicia de Dios. Ahora, este es un tema un poco controvertido, por lo menos si hablamos de justicia, ¿no? Es controvertido porque hoy en día se habla mucho de justicia racial, de justicia política, de justicia migratoria, de justicia de la mujer, de justicia de los no nacidos, de justicia. Hay una cantidad, en general podemos hablar de justicia social como una manera de englobar todas estas formas de hablar de justicia hoy en día. Pero aquí está hablando de la justicia de Dios. Y entonces, bueno, ¿y cómo se conecta esto? Pero también esta mañana vamos a hablar acerca de la ira de Dios. Acabamos de cantar un canto en el cual se menciona la ira de Dios. La ira de Dios. Y quizás también este sea un tema un poco difícil porque nos hemos acostumbrado en la iglesia, los predicadores hemos acostumbrado a los creyentes a escuchar acerca del amor de Dios, del perdón de Dios, del cuidado de Dios, pero no de la ira de Dios. Casi nunca se oye un mensaje sobre la ira de Dios, sobre el enojo de Dios, y nos parece que Dios no puede enojarse realmente. Dios no puede ser que Dios sea justo y se enoje. No puede ser, no lo concibo. Y quizás puede ser porque nosotros sabemos qué significa el enojo en nosotros. Y como sabemos lo que significa el enojo en nosotros, creemos que así es como se enoja Dios, pero no. Y esta mañana vamos a hablar también de ese tema, dentro del contexto de lo que vamos a leer, vamos a abordar de alguna manera ese tema. Así que yo quisiera invitar nuevamente a todos, a los que están aquí, ¿verdad? Y a los que están conectados. Sé que algunos a esta hora están de madrugada y bueno, están desayunando o están a punto de desayunar. Les pido que pongan atención, les pido su atención en los minutos que vienen, porque creo yo que debemos de juntos reflexionar sobre este tema tan importante, la justicia de Dios. Dos mensajes que vamos a dar sobre este tema trascendental en la Biblia. Así que vamos al texto de esta mañana, Romanos 1, versículo 17. Por favor, estamos en Romanos 1. Este día vamos a cerrar la reflexión sobre el capítulo 1 de Romanos. Capítulo 1 de Romanos, versículo 17. Dice la Escritura, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Aquí se habla de la justicia de Dios. En el Evangelio se revela la justicia de Dios. Ahora quiero que vean este versículo, Romanos 3:21. Me voy a saltar casi 2 capítulos, Romanos 3:21. Si usted tiene su Biblia ahí por ahí, búsquelo rápidamente. Dice, pero ahora, dice el apóstol Pablo escribiendo, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Vuelve a hablar de la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Ahora, entre el versículo 17 del capítulo 1 y el versículo 21 del capítulo 3, por supuesto está el versículo 18 del capítulo 1 hasta el 3:20. Y toda esa porción nos habla acerca de la ira de Dios. De tal forma que si queremos disfrutar y queremos
que dijera valorar la justicia de Dios, tenemos que comprender la injusticia humana y la profundidad de nuestra injusticia y por lo tanto de la ira de Dios. Entonces, mientras más entendamos eso, más vamos a valorar el hecho de la justicia de Dios. Vamos a valorar, por eso he dividido en dos partes este tema de la justicia de Dios, porque necesitamos entrar un poco a lo que es la injusticia del hombre y la ira de Dios. Y de esa manera comprender lo hermoso, lo grandioso, lo bueno que es la justicia de Dios. Cuando entendamos la justicia de Dios, decimos, wow, la justicia de Dios. Espero que el Espíritu Santo nos ayude a que podamos valorar la justicia de Dios de la manera más adecuada como Él quiere que la valoremos. Así que vamos a entrar al versículo 18 y vamos a ir hasta el 3:20 en 2 domingos. Versículo 18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo, versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y aquí se introduce el tema de la ira de Dios. Dice que se revela también la ira de Dios en medio de la humanidad. Se revela contra toda impiedad e injusticia. Es la ira de Dios. Dios justamente revela su ira a la humanidad. Y vamos a ver por qué. Número uno, porque Dios se ha manifestado por medio de su creación. Dios se ha manifestado por medio de su creación. El versículo 19 lo dice, porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto a los seres humanos, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, porque Dios es invisible, en su eterno poder y deidad, su eterno poder y divinidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Vea por favor el versículo 20, habla de invisibles, cosas invisibles, y dice que se hacen visibles esas cosas invisibles a través de la creación. No hay excusa. Dice aquí, no hay excusa. Lo que puede haber y lo que va a tratar de decir este texto es que puede haber obstinación y rebelión humana, pero no excusa. Cuando vemos la creación, cuando vemos todo lo que Dios ha creado, no hay excusa para decir no existe Dios, no hay Dios. Porque Dios hizo los cielos para que lo conozcamos. Dios hizo los cielos para que lo conozcamos. Y hermanos, esto es importante. Dios hizo los cielos para que lo conozcamos. Estábamos platicando con Fabiolita acerca de los animales, que a él le entusiasman los animales. No está aquí Fabiolita, me daría una gran pena si yo digo de ella, menciono su nombre. Pero le entusiasman los animales, estábamos hablando de los animales y me dijo esto. Y es que los animales están antes que nosotros, me dijo. ¿Cuántos han puesto a pensar en eso? Que los animales están antes que nosotros. Y es cierto, tenés razón, porque Dios creó primero a los animales y después al hombre. Y los animales y la creación fue creada, todo fue creado por Dios para que el hombre no tuviera excusa y dijera, wow, qué grande, y todo lo que Dios ha hecho, cielos, tierra, todo lo que existe es para que el hombre conozca a Dios. No hay excusa. Hay argumentos, hay rebelión contra Dios, hay argumentos a veces hasta exóticos, ¿verdad?, de por qué Dios no existe. Y por supuesto eso no hay manera algunos es que no es científico, es que no hay manera científica de comprobar que existe o que no existe Dios. No hay manera, no existe. Esa es una forma de tratar de descalificar la verdad de Dios, como hemos de ver en unos minutos. Pero dice el Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Sabiduría.
Los cielos cuentan la gloria. Si alguien quiere sabiduría, tiene que contemplar lo que Dios ha hecho. Tiene que conocer a ese Dios que hizo lo que logra ver. Lo que no se ve es manifiesto por lo que se ve. Dios quiso manifestarse con su creación de esa manera para que no hubiera excusa del hombre. La productividad de la tierra es un testimonio de la obra de Dios. Hechos 14:17 dice, si bien no se dejó a sí mismo, hablando de Dios, sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvia del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. ¿Cuántos se alegran por comer, hermano? Aquí algunos no se alegran, no sé. Nos alegramos por comer, vemos la comida, wow, qué rico, ¿no? De hecho, los que no hemos desayunado ahora, estamos aquí diciendo, ¿a qué hora va a terminar el hermano? Porque queremos comer la comida de alegría, pero cuando usted come, se da cuenta de todo el proceso y que Dios ha manifestado su gracia y se manifiesta en ese alimento que usted tiene ahí. Dios se manifiesta, Dios hace producir la tierra. El agricultor lo que hace es trabajar provocar o preparar el ambiente para que produzca, pero la producción misma de la tierra es un milagro de Dios. Es un milagro de Dios. ¿Cómo eso crece? ¿Cómo eso? Es un milagro de Dios. Y dice que Él es el que da la lluvia y Él es el que nos da tiempos de producción para que nos alegre, para alegrarnos el corazón. Así que yo bendigo a los que alegremente ya desayunaron y los que vamos a ir a desayunar ya nos vamos a alegrar. Y eso es cuando nos alegramos por todo lo que tenemos, es porque nosotros podemos reconocer que hay un Dios que obra. Cada vez que nos levantamos y cuando vemos el sol, cada rayo del sol está lleno de la gloria del Señor. Cada rayo del sol está lleno de la gloria del Señor. Cuando logramos ver y decir, estoy viendo, Dios me ha hecho a mí, estoy viendo el sol. ¡Qué milagro! Puedo decir gracias a Dios. Debo decir gracias a Dios. Dios nos está obligando a darle gloria a Él por lo que Él ha creado. Por supuesto, podemos resistirnos rebeldemente, pero Dios nos está empujando a darle gloria a Él. Los cielos cuentan la gloria del Señor. Por lo tanto, la creación es un testimonio de que Dios sí existe y nos ama, nos bendice. Pero ¿cuál es la respuesta entonces de la humanidad incrédula? 2. Pero como humanidad incrédula, ¿qué ha pasado como humanidad incrédula? No le glorificamos ni le dimos gracias. Dice el versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. La falta de gratitud entenebrece el corazón, trae tinieblas al corazón. El no ser agradecidos pone tinieblas en el corazón del ser humano. Cuando no le dan gloria a Dios como Él es, sino que el ser humano piensa que todo tiene que ver con nosotros aquí, con nuestra capacidad de producir, con nuestra inteligencia para hacer producir el campo, con nuestra inteligencia para tener los abonos adecuados y también los pesticidas, los mejores pesticidas y todo eso. Por eso es que tenemos cosechas nada más y nos desvinculamos de Dios, el corazón se llena de tinieblas. El corazón se llena de tinieblas. No le dimos gloria a Dios ni gracias al Señor. Esta mañana Dios nos está motivando a que aprendamos a darle gracias por todo lo que Él nos da. A que seamos agradecidos. Agradecidas, hermanas amadas. Agradecidos, mis hermanos amados. Porque Dios es bueno con toda la humanidad. La lluvia no cayó este sábado pasado, aquí ha llovido en este sector, y digamos llovió en San Jacinto, pero no cayó la lluvia solamente con los que creen en Él, cayó la lluvia sobre todos, cayó la lluvia, y la lluvia viene sobre todos, aún cayó sobre el que está enojado con Dios y le dice, no creo en vos Dios, y Dios le manda la lluvia, porque Dios es bueno y misericordioso, porque Dios es fiel y bondadoso. Por
debemos de darle gracias a Dios. ¿Y qué más hicimos los seres humanos? No le glorificamos ni le dimos gracias. En segundo lugar dice el texto, cambiamos la gloria de Dios, versículo 23. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Cambiaron la gloria de Dios. Y esta es otra cosa que hicimos. Cambiamos la gloria de Dios y le dimos la gloria a los seres humanos. Le dimos la gloria aún hasta a los animales, pero no a Dios. Cambiamos a Dios. O sea, Dios no merece gloria. Ah, Dios sí. Este sí. Y por eso se llenan los teatros y se le da la gloria a los hombres. Y se aplaude en los estadios a los hombres. Y se aplaude en las grandes reuniones a los hombres. Se les aplaude y se emocionan, se ponen de pie, levantan las manos. Pero cuando es con Dios, silencio. No hay nada que decir. Dios, bueno, Dios. Pero es que la gente salta, grita ante los hombres, dándole gloria a los hombres. Pero no le da gloria a Dios. Han cambiado la gloria de Dios. Cambiamos la gloria de Dios por la gloria de los hombres. Hoy en día, pues, no tenemos ese tipo de reuniones. Pero hay está Twitter. Y ahí está, ¿verdad? Twitter, la gloria del hombre. 100,000, 200,000, 300,000, 1,000,000. Algún día tal vez yo. Y todo eso. Damos gloria al hombre. Celebramos la gloria del hombre y no la gloria de Dios. Cambiamos la gloria de Dios y se la dimos a los hombres. Por otro lugar, también versículo 25 dice que detuvimos y cambiamos la verdad de Dios por la mentira. En el versículo 25 y 18 también. Quiero leer el 18, recordar el 18 nuevamente. Dice, porque la ira de Dios se revela desde los cielos contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Detienen con injusticia la verdad. Versículo 25 dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Nuestro Dios es bendito por los siglos. Cambiamos la verdad por la mentira, la verdad de Dios. ¿Cuál verdad? Es que dicen, hablamos de Dios y dicen, no, mira, háblame cosas prácticas. Hablamos de Dios, no, háblame de la realidad. Hablamos de Dios y nos dicen, hablamos de Jesús y dicen, no, mira, háblame de la realidad, quiero la verdad. Porque los hombres han sacado a Dios, como que Dios no es real, como que Dios no está vivo, como que si Dios no existe, como que está silenciado y mudo. Pero Dios está vivo y está hablando en estos días. El problema es que los seres humanos hemos cerrado los oídos al Señor. Hemos cerrado los ojos para no verlo. Y como Job nos creemos tan justos que ya conocemos a Dios y no sabemos de Él. Quizás tengamos como Job que un día nos diga, mira, te voy a decir, a ver Job, dime, ¿quién estuvo? ¿Estuviste tú cuando yo puse los fundamentos de la tierra? A ver Job, dime, ¿cómo hice yo para que las fuerzas que se mantienen en la tierra estuvieran todas en su lugar adecuado? A ver, dime Job, ¿cómo hice? Dímelo si tú lo sabes. Si eres tan justo, si eres tan inteligente, dímelo, ¿cómo creé esta tierra? Dímelo cómo lo hice. A ver, dímelo Job. Y Job dice después, oh, Señor, yo de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Cuando veo todo eso, te veo a ti, Dios. Quizás sea tiempo y que el ser humano caído a tierra tenga que decir, sí es cierto, Dios existe. Es cierto, Dios es grande. Es cierto, Dios es bueno. Es tiempo que el hombre también se detenga. ¿Pero por qué? Porque los hombres hemos cambiado la verdad de Dios por la mentira. Hemos cambiado la verdad de Dios por la mentira. Y por eso es, número 3, por eso justamente Dios revela su ira. Justamente Dios revela su ira. La ira de Dios es justa. Ahora, la ira de Dios es diferente de la humana, hermanos. Es que nosotros los seres humanos pensamos en la ira como un sentimiento negativo, contrario y como dijera, de venganza sobre todo. La ira, cuando nos hemos nosotros llenados de ira,
Nos hemos dado cuenta que muchas veces hemos fallado. El que no lo reconoce es un orgulloso. Somos orgullosos a veces. No reconocemos. Nos enojamos porque alguien dijo que habían dicho que el otro dijo. Y cuando estamos tan llenos de ira nos damos cuenta que no habían dicho nada. Y estamos enojados contra otro y le gritamos y lo ofendemos. Nos damos cuenta que la ira nuestra es una ira injusta. Injusta. Nos llenamos de ira y hasta asesinan los seres humanos. El capítulo 1 termina cómo se hace la sociedad, y vamos a hablar de esa ira, pero ya vamos a cerrar este capítulo 1. Pero la ira de Dios no es así. La ira de Dios no es así. La ira de Dios es el justo castigo que Él da para la maldad. El justo castigo que Él da hacia la maldad. Es la naturaleza de Dios manifestada contraria a la maldad, porque Dios no puede soportar la maldad. La maldad no está delante de sus ojos, y es por eso que Dios tiene que retener o desplazar o quitar de en medio toda maldad. Y no es que Dios no ame al hombre. Acabo de decir que Dios así que llueva sobre todos, a todos los ama, pero Dios no puede soportar la maldad. Porque Dios es santo, justo, correcto, honesto, transparente, fiel, verdadero, veraz nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Así que Dios no tiene un revanchismo contra el ser humano. No tiene revanchismo contra el ser humano. Es la manifestación de su naturaleza justa contra la maldad. Eso es la ira de Dios. La manifestación de su naturaleza justa contra la maldad. No puede aceptar la maldad del Señor. No puede. Dejaría de ser Dios. Es Dios justo. La maldad no la puede soportar el Señor. Su naturaleza rechaza la maldad. Porque Dios, como he dicho, es santo. Y algunos pensamos con la ira de Dios en catástrofes naturales. Un terremoto. Ay, la ira de Dios hoy les va a dar dura todo. Un tsunami. Pensamos en esas cosas como la ira de Dios. Pero Romanos nos presenta de otra manera la ira de Dios. Lo presenta de una manera más como sutil. Cómo la ira de Dios se manifiesta. Yo puedo resumir, y lo voy a decir con los versículos en los próximos minutos, que la ira de Dios es dejar a los seres humanos en su rebelión obstinada. Dejar a los seres humanos en su rebelión obstinada. Se obstinan y se obstinan, ¿ok? Soltarlos. La ira de Dios. Dice el versículo, en primer lugar, Dios los entrega a la inmundicia de sus motivaciones, motivaciones inmundas. Versículo 24 dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Dios los entrega a la inmundicia en sus corazones. Es que el ser humano tiene inmundicia en el corazón. Tiene inmundicia, tenemos inmundicia. La razón por la cual no se manifiesta esa inmundicia en su totalidad es porque Dios la detiene por su gracia. No porque el hombre sería capaz de acabarse a todos. Hay vecinos que ya le hubieran matado a usted o usted hubiera matado a un vecino. No, jamás, hermano. Si es que jamás. Pero su enojo podría llevarlo a eso. Pero Dios ha detenido por su gracia que eso suceda. Porque Dios es un Dios lleno de gracia, que la tierra está llena de su gloria. Los seres humanos, lo que hacemos es, como dice aquí el versículo, en el corazón hay concupiscencias de maldad, hay maldad en el corazón. Entonces cuando Dios desata su ira, los entrega a que lo hagan. ¿Ok? Hacelo. Destruí si quieres destruir. Destruí. Es Dios quien los suelta. En segundo lugar, Dios los entrega a emociones desordenadas.
Versículo 26 dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Luego sigue diciendo el otro versículo, también los hombres se encendieron en lascivia unos con otros. Deseos y emociones corrompidas, pasiones desordenadas. Hacelo. La ira de Dios, porque la gracia de Dios, la bondad de Dios es detenerte. No lo hagas, no lo hagas. Y te recuerda, no lo hagas, pero obstinado, ok, hacelo. Ira de Dios, hacelo. Quita la gracia de detener y suelta para que la gente lo haga. La ira de Dios, así lo pone el apóstol Pablo en Romanos. Increíble, impresionante para mí. Dios los entrega a una mente reprobada. Dice el versículo 28, y como ellos, Romanos 1:28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, oiga eso, o sea, eliminaron a Dios. Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. No aprobaron tener en cuenta a Dios. Dios insistió, Dios lo buscó, Dios lo llamó, Dios lo reprendió. No, Dios no. Y debido a eso, la humanidad, entonces lo que Dios hace es que le da una mente, dice aquí, mente reprobada, una mente reprobada. No aprobaron a Dios, el examen de la creación, no lo aprobaron y caen en una mente reprobada. Porque la creación fue hecha para que le demos gloria a Dios. Y tenemos todo lo que tenemos. Y somos todo lo que somos. Somos creación de Dios. Y todo lo que tenemos. Y decimos, no, Dios no. Yo no voy a tomar en cuenta a Dios. Entonces son reprobados. Su mente queda reprobada. Comienzan a pensar, a desarrollar pensamientos que no, nada que ver. Pensamientos de maldad, pensamientos de iniquidad, pensamientos de corrupción en su mente. Una mente reprobada, como bien han dicho antes, es un taller eficiente del diablo mismo para hacer cosas que están en contra del Señor. Los entregó a una mente reprobada. A una mente reprobada. Y dice ahí el versículo 29, vean por favor el versículo 29, los que tienen la Biblia ahí, ese no está aquí, no va a ser proyectado. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, de homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. ¡Wow! Impresionante. La ira de Dios, háganlo. Y se atestan de todo esto. Se llenan de todo esto. Implacables. Llenos de maldad. Atestados de maldad. Solo piensan en la maldad. Aún la bondad la ven como maldad. Aun que se les haga bien, lo ven como malo. Están llenos de maldad. Solo quieren ellos ponerse en el lugar de Dios. Y se corrompen porque cambiaron la gloria de Dios. Porque cambiaron la verdad por la mentira, la verdad de Dios por la mentira. Dios no existe, Dios no tiene nada que ver. Y miren cómo estoy y todo lo demás. Yo quiero más.
están llenos de envidia. Yo quiero lo que el otro tiene, porque el otro tiene y yo no tengo. Están llenos de homicidio. Si es posible, son capaces de matar a alguien. Están llenos de murmuración. Sí, ya sabía que es y lo otro. Es una murmuración por todos lados. Es la ira de Dios manifestándose. Y la gente está desesperada y no sabe ni por qué. Es porque han rechazado a Dios. No aprobaron a Dios para sus vidas. No aprobaron a Dios para sus planes. No aprobaron a Dios para sus proyectos. Y por lo tanto, la mente está desaprobada por Dios, reprobada, y se llena de toda esta cantidad de maldad que dice aquí. Y dice, hermanos, el versículo final del capítulo 1, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Algunos ven en el Romanos capítulo 1 solamente el lesbianismo y el homosexualismo, pero aquí hay mucho más. Aquí hay murmuración, aquí hay engaño, aquí hay mentira, aquí hay, vean todo lo que dice. Y todo eso es digno de muerte. Todo eso es digno de muerte. Y sabiendo que Dios es justo y sabiendo que Dios es juez, dicen, no importa. Algunos hasta han hecho chiste del juicio de Dios. Ya vas a ver cuando Dios, que hacen chiste, creen que Dios realmente no va a juzgar. Se ríen de Dios, se mofan del juicio de Dios. Una vez Pablo estaba predicando y estaba el rey ahí, y lo escuchaba y le escuchaba. Pero cuando comenzó a hablar acerca del juicio de Dios, le dijo, ya detente, Pablo. No quiero oír más. Ya detente, Pablo. Lo detuvo. Y es que lo que pasa es que nos parece que podemos burlar la justicia de Dios. Pero no podemos burlar la justicia de Dios. Dios es veraz y justo y Él conoce todas las cosas. Esto está diciendo este texto. Este texto nos pone frente a un Dios justo, a nosotros que somos injustos. Y nos hace ver que no es posible que alguien imagine evadir, digno de muerte. Esto es el juicio final para el ser humano. Este es el juicio final de su propia vida. Por supuesto, habrá un juicio final escatológico después para todos, vivos y muertos. Pero para todo ser humano, su examen final de vida es la muerte. La muerte. Y cuando habla de muerte aquí, no habla de muerte física nada más. Habla de muerte eterna. Porque hay dos tipos de muerte. La muerte física, en la cual todos participamos. Tarde o temprano hemos de morir. Lamentamos la muerte de los que fallecen por el COVID. Pero hay una muerte eterna. Es decir, una separación eterna de Dios. La muerte física es temporal. Es temporal. No es definitiva. Cuando alguien muere y la gente dice, bueno, hasta nunca. No, no es cierto. Se va a levantar. Va a resucitar. Para vida o para muerte eterna. Para vida eterna o para muerte eterna, pero va a resucitar. Y esto que estoy diciendo, algunos pueden engañar por 10 años a la gente, por 20 años, por 30 años, por 40 años, por 50 años, por 60 años, pero un día tendrán que presentarse delante del Señor, y 60 años no es nada para el Señor. Un día va a suceder. Todos tenemos que presentarnos delante del Señor. Dice el apóstol Pablo, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Todos. Para que podamos ser confrontados. ¿Qué hicimos? Todos. El juicio de Dios no es un juego. Porque si Dios, o dos cosas, o Dios no existe, no hay juicio final, por lo tanto Dios es injusto porque hay muchos que han hecho maldad y no importa que hagan maldad, no hay problema.
aquí se paga todo. Como dicen algunos, aquí se paga todo. Espéreme. Hay algunos que mueren muy bien y han hecho mal. Digo mueren muy bien porque económicamente hablando, ¿no? Porque el que se muere y se muere sin nada. El que se muere y se muere sin nada. Entonces, juicio de Dios es lo que está aquí planteando. Como dice el versículo 32, el final del capítulo 1, habiendo entendido el juicio de Dios. O sea, si Dios es justo, hay un juicio. Ahora quiero recordarles para cerrar este mensaje, Romanos 3:21 que leí hace un momento. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Y lo vamos a ver la próxima semana. Estamos condenados todos, todos estamos condenados, pero se ha manifestado la justicia de Dios. La justicia de Dios se ha manifestado. Eso queremos hablar. Quiero complementar este mensaje la próxima semana. Así que, aunque la ira de Dios se manifiesta para condenar, para que el ser humano se autocondene, porque al final Dios le está diciendo y le está llamando y le está hablando con él, pero el hombre se obstina y al final termina arruinando, destruyendo su propia vida, autodestruyéndose, de acuerdo a esto, atestándose de maldad, de todo tipo de formas de maldades. Pero dice la Biblia que ahora se ha manifestado la justicia de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Y esa justicia es la que queremos ver. Queremos ver esa justicia manifestada en nosotros, que habiendo sido tan pecadores, que habiendo llegado a, no sé hasta dónde ha llegado usted, pero hasta dónde han llegado sus pensamientos, porque los pensamientos sabemos esconderlos muy bien. No sé hasta dónde han llegado sus pensamientos, pero Jesús enseñó que los pensamientos ya son pecado. Y que si insistimos en pensar, ya es pecado. Porque viene el pensamiento y podemos detenerlo con la sangre de Cristo. Y bueno, la sangre de Cristo es poderosa para limpiarme y confieso mi pecado y ya voy adelante. Pero cuando alguien insiste en hacer lo malo voluntariamente, que hace lo malo, como dice aquí, no solamente lo hacen, sino que se alegran con los que hacen el mal. Se alegran con los que hacen todo esto. Se alegran, motivan a otros para que lo hagan, motivan a otros para que lo hagan, a que sean engañosos, mentirosos, que los motivan para que mientan, para que engañen y todo. Se alegran con eso. Así que, hermanos, esperanza tenemos en Jesucristo nuestro Señor. Vamos a orar. Que el Dios de toda gracia, Señor, manifieste su grandeza, su justa misericordia en Cristo hacia nosotros pecadores. Señor, haz ese milagro. Manifiesta la grandeza de tu justicia en Cristo. Manifiéstanos. Danos a conocer a todos los que estamos aquí, a los que están conectados. Danos a conocer la grandeza y la hermosura y el esplendor de tu justicia en Cristo. Pero Señor, sabemos de lo profundo del pecado que hay en nosotros seres humanos. Reconocemos que hemos pecado y que hemos fallado. Te pedimos perdón, Señor. Te pedimos perdón. Y ahora pido, Señor, que cada uno de los que está aquí y los que están conectados disfrute cada amanecer. Que veamos cada rayo de luz lleno de tu gloria, Señor. Te pido que cada uno pueda disfrutar cada respirar. Porque en todo el universo tú decidiste que en este planeta hubiese aire para que viviéramos. Gracias por hacernos respirar, Señor. Qué milagroso y grandioso eres tú, Señor.
Aleluya. Señor, danos la gracia de ser agradecidos en esta semana. Que animemos a otros a glorificarte, a darte gracias. Que esta semana podamos animar a otros que también se unan a nosotros para darte gracias, para darte gloria, para darte alabanza. Que más se unan y que juntos te demos gloria y alabanza a ti. Aquí estamos, Rey, inmerecedores de la gracia, por eso es gracia, inmerecedores de tu misericordia. Tú eres Dios de gracia, aleluya. Te alabamos, Rey, te exaltamos, te bendecimos. En el nombre de Jesús te damos gloria a ti. Amén, Señor, y amén, Señor. Le damos aplauso al Señor Todopoderoso. Amén.